Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí al canal, al Piano de Sam. Es un placer siempre contar con personas estupendas que se prestan a hacernos, a darnos un poquito de su vida, a contarnos un poquito de su historia. Y hoy no es para menos, y tenemos aquí a un invitado de lujo que mucha gente que le he hablado y le he dicho que venía, dice, pues él es buenísimo, no sé qué, perfecto. Así que pues nada, perfecto. Vamos a darle la bienvenida a Rubén Aranda, que aquí está. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. Gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, pues gracias a ti por estar aquí. Yo simplemente tengo un canal de difusión humilde y es para mí un privilegio de verdad pues poder, digamos, conocer personas, aprender y al final compartir un cierto contenido que, como mucha gente ya sabe, lo que pretendo es inspirar de alguna manera a otras personas y traer al final algo positivo y simplemente pues aprender, que creo que es algo que hace mucha falta en nuestros días. Entonces, Rubén, vamos a empezar por el principio. Em, pues seguro que pues mucha gente ya ha visto el banner, ya le he dicho, oye, pues viene un hombre que es escultor, que además es empresario, que además es padre de familia, líder religioso, muchas cosas. Así que ya que eres muchas cosas, Rubén, por favor, me gustaría que te presentaras tú y que dijeras, bueno, pues quién soy, a qué me dedico, qué soy, lo que tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, mi nombre ya lo sabéis, Rubén. Cuando estás hablando de mí así como de empresario es como que no me lo creo, ¿no? Porque la verdad es que tratas de vivir una vida normal y vas haciendo sobre la marcha y bueno, las cosas van saliendo, ¿no? Pero sí es cierto, como dices, bueno, soy escultor, artista plástico, por vocación y por devoción, porque me encanta, me gusta y porque también pues hay parte de mí que pues forma parte de mi negocio, ¿no? Después tengo una empresa que formé en el 2010. Es una empresa de construcción muy especializada, hacemos cosas muy especializadas, especialmente con referencia al patrimonio histórico-artístico. O sea, lo que he hecho es englobar un poquito el arte también en mi forma de ganarme la vida, ¿no? Y después, como has dicho, soy padre de familia, tengo 45 años, tengo una maravillosa esposa y 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Y bien, como has dicho, bueno, soy líder religioso, soy cinturón verde de karate, soy, Hola. no sé, soy bastantes cosas, ¿no? Cuando uno intenta vivir el día a día y la vida intensamente, creo que puede ser y llegar a ser muchas cosas. Buah, interesante. Lo del karate me lo apunto, que eso es otra No cosa lo más que. sabías, Nada, ¿no? Ahí no lo mis sabías. contactos ahí no habían llegado. Mira, y claro, todas estas cosas que, claro, cuando uno dice yo soy, pues yo soy esto, yo soy aquello, al final todo en realidad creo que de alguna manera está interconectado, ¿no? Porque uno habla de, pues sí, yo pues tengo tales estudios, al final me dedico a esto, mi carrera profesional ha ido por aquí, por una serie de circunstancias que a veces están planificadas, a veces no. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuál es un poquillo tu recorrido para llegar a ser algo tan curioso hoy día, por ejemplo, como es escultor o empresario? Además, me parece que lo que decías, muy interesante, tu empresa se dedica algo así, a ver si me puedes corregir, a reparar o restaurar obras artísticas, ¿verdad? Sí, una parte de mi empresa sí, hacemos eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por el principio. Yo nací Ujú. en la época de. No, pero que me cuentes un poquillo de cuál fue tu trayectoria, cómo llegaste un poco a esta situación, pues a ser escultor. Que de Sí. hecho tengo que decir que no conozco muchos más escultores en mi vida y la verdad que el arte es un mundo que me gusta, pero el de la escultura es algo que es bastante desconocido para mí, especialmente las personas. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos que todo empezó en el 2009, ¿vale? Eh, yo tenía una empresa con mi padre y con mi hermano que era de construcción y cuando vino la crisis del ladrillo y la crisis económica, pues uno siente que tiene que reformarse, ¿no?
reciclarse, hacer cosas nuevas y reinventarse un poquito. Entonces, algo que a mí siempre me había gustado era el tema del arte y hacer cosas muy, muy específicas, sobre todo, pues bueno, siempre veía los castillos de pequeño, las iglesias, todo el arte que hay ahí dentro y siempre me gustaba, pues no sé, intentar llegar ahí para poder hacer algo similar, ¿no? Cuando se me presenta la oportunidad, pues, de estudiar un ciclo formativo en una escuela de arte aquí en Lleida, bueno, en Lleida no, a 60 kilómetros de la capital. Y vi que ese ciclo formativo había una parte muy interesante que era artes aplicadas a la piedra y la escultura, ¿no? Entonces yo pensé que de ahí de alguna manera podría transformar mi empresa y dejar de reformar pisos, porque la gente ya no reformaba nada, estábamos en plena crisis, y entonces cambiar el modelo de mi empresa y hacer cosas mucho más específicas, donde había más espacio para poder movernos, ¿no? Estudié durante 4 años a 60 kilómetros de casa, trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, comía rápido en el coche y entonces iba a la escuela y llegaba a casa como a las 11 de la noche, ¿no? Fue bastante duro, bastante durillo, ¿no? En los últimos años estaba ya que no podía porque además teníamos 4 hijos y mi mujer se quedó embarazada del quinto. Wow. Y bueno, fue bastante durillo porque la empresa seguía adelante con los problemas económicos, con todo, y tú teniendo un poquito de fe en ti mismo y en las situaciones diciendo, no, esto cambiará porque vamos a ampliar un poquito la cuota de mercado porque vamos a tener clientes más selectos en cuanto a, pues no sé, restauraciones históricas, en cuanto a instituciones, en cuanto a otro perfil de clientes, ¿no? Uno tiene eso en la cabeza, uno no piensa que quiere ser escultor, uno tiene eso en la cabeza y cuando acabas el ciclo y te pones a buscar trabajo y dices, oye, mira, yo sé hacer estas cosas, al final acabamos haciendo cosas relacionadas, por supuesto. En cuanto al patrimonio histórico-artístico, tenemos en nuestro currículum obras muy, muy interesantes, desde patrimonio medieval hasta patrimonio romano y neoclásico. O sea que hemos restaurado cosas bastante interesantes de las cuales estoy muy feliz y muy orgulloso. Y eso nos mantuvieron a flote, ¿no? En toda la época un poquito de crisis económica, eso nos ayudó bastante. Y después, cuando estás trabajando de eso, dices, oye, ¿por qué no doy un paso más y hago alguna exposición? ¿Y por qué no hago yo obras propias? Y así es como empiezas, ¿no? Haces obras, te sientes satisfecho, haces una pequeña colección, lo publicitas un poquito, ves que alguien quiere abrir paso en alguna galería de arte, empiezas a hacerlo y ya está, una cosa lleva a la otra. Yo no planifiqué ser escultor ni tener galerías de arte, pero la vida me ha llevado hasta aquí. Entonces, no sé si he contestado bien a tu pregunta. Jolín, también. Ahora me has hecho que me vengan otras preguntas, lo cual a mí siempre me gusta. Por ejemplo, claro, me estás contando que en el 2009 es cuando decides, debido a pues, las crisis en el sector inmobiliario, explotó la burbuja, ¿no? Sí. Que decides, de hecho, hacer ese ciclo formativo que antes de eso tu contacto con la escultura entiendo que no tenías. No, pero te diré una cosa, me da vergüenza decirlo, pero es real como la vida misma. La primera cosa que me hicieron hacer de escultura fue con piedra, porque yo lo primero que quise aprender a trabajar era la piedra para poder aplicarla lo antes posible a mi negocio, ¿no? A mi modelo de negocio en la construcción. Me hicieron hacer un bajorrelieve con una forma muy geométrica, con una flor y tal, ¿no? Y cuando empecé a tallarla, pues vino el profesor, me puso una mano a la espalda y me dijo, tú has hecho escultura antes, ¿no? Y yo pensaba, no, yo lo único que he hecho son regatas en las paredes para poner instalaciones, ¿no? Es lo único que he hecho con un martillo y con un cincel, no he hecho nada más. Y fue interesante, ¿no? Porque el profesor dijo de que tenía. Y yo creo que esa es la motivación un poquito, la necesidad también. Yo estaba allí no por gusto, porque al final me acabó gustando, pero en principio fui por la necesidad, por levantarte por la mañana y decir, tengo responsabilidad, tengo familia y tengo que tirar para adelante de alguna u otra manera. Interesante. Entonces, claro, en el 2009, ahora tienes 45 años, en el 2009, o sea, es muy interesante para mí que no has sido escultor para nada toda tu vida, casi has sido menos tiempo de tu vida escultor que lo Sí. que has sido... Yo tengo una trayectoria de escultor un poco difícil porque yo la he pillado con 38 años. La carrera de escultor empecé a dedicarme en serio a hacer exposiciones con 38 años y aparte con familia detrás es difícil ser bohemio, es difícil decir lo dejo todo, me voy a París
y allí pues vivo, me dedico a la escultura, me dedico al arte, no puedes, ¿no? Entonces tienes que ir un poquito con pies de plomo, arriesgando, pero con pies de plomo un poquito sabiendo cuáles son tus límites, ¿no? Ajá. Y estaba pensando en lo que me has contado de esa experiencia con tu profesor, que si uno, bueno, pues piensa un poco estereotipadamente, ¿no? Yo diría que, bueno, alguien que pues está acostumbrado a hacer boquetes en una pared o algo así es alguien como Sí, más rudo y al final, y que esas manos sirven para hacer algo tan delicado como una obra de arte, una flor y algo así, pues me parece curioso, ¿no? sí, sí, sí. Em, Bueno, es... claro, no, es muy, muy interesante. Em, Claro, y además estoy seguro que esa experiencia con pues, la piedra, con el trabajo, seguramente al final también te sirvió para trabajar la piedra pues, en ese curso y todo lo demás, Sí, evidentemente, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, el curso fue muy interesante porque lo que hace el curso no es formarte al 100%, ¿no? Te da una serie de pinceladas, te da una serie de base y tú a partir de esa base vas experimentando y vas haciendo, ¿no? Y vas creciendo. Y yo creo que la base de la vida es eso. A ti la vida te puede enseñar hasta cierto punto, luego tú tienes que experimentar. Es decir, yo si ahora mismo hago números y veo el dinero que he gastado haciendo pruebas, ensayos, y es que me entraría depresión porque ha sido mucho. Pero al fin y al cabo es como un máster, ¿no? Cuando uno acaba una carrera y dice, pues decido hacer un máster para profesionalizarme un poco más, ¿no? O para encontrar algo más. Pues cuando yo acabé lo que estudié, pues decidí invertir tiempo, dinero en hacer pruebas y en avanzar un poquito en las cosas que me habían enseñado de manera muy básica, ¿no? Ajá, Te interesante. diré que cuando acabé el ciclo y empecé un poquito a buscar trabajo así pues de restaurar cosas antiguas, no me salió la primera. Empecé antes haciendo trenes de poliéster. ¿Sabéis estos trenes turísticos que pasean a la gente? Pues Sí, sean los típicos que van por las ciudades. sí, 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 sí. Pues me contrató una empresa para hacer una escultura de un tren a tamaño real para después sacar unos moldes y fabricar en serie pues ese tipo de trenes, entonces. ciertos Ajá, modelos. Y no deja de ser una escultura, es decir, los escultores están detrás de los prototipos de coches, aeronáutica, aerodinámicos, o sea, están detrás interesante. haciendo esas escalas y esos moldes, ¿no? Hay muchos escultores que no exponen en galerías de arte y que sin embargo tienen un trabajo muy activo con el volumen y con la forma, ¿no? Entonces, bueno, las impresoras 3D nos están quitando un poco de trabajo, pero de momento son cositas pequeñas, no están fabricando cosas tan grandes, así que de momento Claro. harán falta escultores por ahí. Interesante, interesante. Bueno, vamos a saludar aquí a KR Prado, también conocido como Cristian, que nos saluda, dice buenas noches, Presi, Sí, y un abrazo para Cristian también, que además se porta muy bien aquí en el canal. Bueno, entonces, claro, pues estudias, terminas este ciclo, entiendo que ahí cambias también el formato de tu empresa porque ya tienes más conocimiento de este tema y tal, y entonces decides por un lado, voy a hacer que mi empresa tire por este camino, ¿no? De la restauración de obras artísticas y además yo, oye, que le he pillado el gusto, pues voy a hacer mis propias obras sí. también. Em, bueno, no sé qué vino antes, si las exposiciones o si un poco el éxito con la empresa o vinieron más o menos juntas las cosas. ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? Bueno, fácil no. Fácil no fue. Primero vino el trabajar, porque lo que necesitas es seguir trabajando y ganar dinero. Es decir, este mundo funciona con dinero y tienes que hacer cualquier cosa honrada para poder conseguirlo, ¿no? El primer contrato que conseguimos después de acabar la academia, o sea, justo acabar los estudios, fue la restauración del Parador Nacional aquí en Lleida. Y fue una Ajá, obra muy grande, muy claro. interesante, en la cual me formé muchísimo. Es decir, lo que te he dicho antes, ¿no? Yo estudié, pero la práctica la gané eh, no mintiendo, no mintiendo, pero yo iba siempre diciendo, puedo hacerlo. Y no lo había hecho nunca en la vida, ¿no? Entonces, pero me decían, pero tú esto cómo lo ves? Digo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Ya está, y si no lo puedo hacer, no me pagas. Y me acuerdo que hay veces bueno, pues mi mujer me tuvo que venir a buscar al taller a las 3 de la mañana porque yo estaba intentando de sacar algo porque al día siguiente tenía que presentarlo o tenía que salir bien, ¿no? Entonces, esa obra del Parador Nacional
allí hicimos de todo, hicimos yeserías, hicimos moldes, hicimos trabajos muy, muy especializados, hicimos vitrales de plomo, hicimos también trabajos de piedra, de adobería, una restauración de una fuente neoclásica y también madera, hicimos mucha restauración en madera y acabamos restaurando unas pinturas murales, mi hija Alba, la mayor y yo. O sea que esa obra fue, digamos, poner todo en práctica y decir, salir de allí con experiencia. Claro, era más la. Claro, yo a veces me dices algún vocabulario que a mí me cuesta pillar, pero ¿era más como cosas pequeñas dentro del parador o ya, digamos, cosas que tienen que ver con la estructura en sí? No, 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 de todo, incluso con Ajá. estructura, sí, 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 estamos hablando de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el parador tenía una moldura alrededor que estaba muy deteriorada y el proyecto tenía un escollo bastante importante porque costaba más montar un andamio. Y entonces yo había estudiado en la escuela pues hacer moldes, ¿no? Entonces yo pensé, oye, ¿por qué no hacemos esa moldura en vez de montar un andamio y fabricarla in situ? ¿Por qué no la fabricamos en el taller y la traemos a piezas y la montamos, ¿no? Presenté el proyecto, les gustó bastante, por supuesto, el precio de la ejecución bajó bastante, me dieron la oportunidad, lo hicimos, quedó perfecto y la verdad es que fue bueno, pues una experiencia notable, pero sufrí mucho porque yo dije, puedo hacerlo, te sientes que sí, pero cuando te vas a casa y te acuestas por la noche y estás tú solo y todo está en silencio, dices, sí, pero necesito algo más que creer solamente en mí, ¿no? Al final tienes que hacerlo y tienes que ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, Mira, tengo aquí algunas imágenes del parador, porque yo la verdad no he estado mucho. He estado en Lleida, pero no he estado en el Muy parador bien, ni lo he visto. muy La verdad bien. Pues pequeñita la cosa. mira, ahí donde tienes el dedo ahora, esas arcadas, Ajá. hay unas zonas intermedias que son unas ménsulas que son de piedra, todo eso lo hicimos con restauración, restitución de piedra. Los ladrillos son adobes, algunos de Vale. ellos no son ladrillos, es un material orgánico muy parecido al ladrillo, pero que nosotros hicimos una restitución y una restauración para que no se notara. Y ahí estuvimos nada más ni nada menos que 6 meses restaurando toda esa parte interior solamente del patio, del claustro. Madre mía. Seis Madre meses. mía. Y Claro, la eso no parte son. de, Perdón, la iba a parte de decir. abajo estaba totalmente degradada y tuvimos que ponerlo bastante, bastante firme, con hierro y todo eso para poder sostener bien la estructura. O sea que son cosas que, como has dicho, son estructurales también, ¿eh? Vale. Jolín. Qué pasada. Muy Bueno, bien. pues entonces, claro, por un lado eso, y de repente comienzan me imagino que habrás hecho un montón de proyectos más, evidentemente. Sí. Claro, y que, bueno, que te adjudiquen este proyecto, yo sé que esto es algo complicado, que habrá que concursar, Ujú. saldrán cosas a concurso, habrá que enviar proyectos, todo eso, que es al final un trabajazo, lo del papeleo, ¿no? De todo esto, ¿no? Además, decides, venga, vamos a hacer nuestras exposiciones. Y corrígeme también si me equivoco, acabas exponiendo, pues sí, en Cataluña, exponiendo en Madrid, en Luxemburgo, no sé Ujú. ya dónde más, y dices, oye, pues ahora resulta que sí, soy un escultorio por encima con un cierto tiro internacional. Sí, sí, sí. Bueno, la escultura, lo que es el arte es un mundo totalmente fascinante y un mundo que hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, nada más y nada menos la frase esa de expresión de por amor al arte, ¿no? ¿Cuántos artistas realmente han sido valorados y puestos en un pedestal post-mortem? Es decir, han Yo creo que tenido la que morir. mayoría. Sí, la mayoría han tenido que morir para que la gente le reconozca, ¿no? Sí, sí. En vida eran locos, extravagantes y nadie los quería y cuando mueren entonces bueno, pues los reconocen, ¿no? Entonces, básicamente en la vida es lo mismo, es decir, hasta que tú tienes que ser reconocido como artista tienes que tener cierto recorrido. Porque una obra de arte, piensa que cuando tú compras una obra de arte estás invirtiendo dinero, no estás pagando por una obra de arte. La gente quiere comprar una obra de arte y que esa obra de arte mantenga su valor y que dentro de 10 o 15 años Valga la persona más. pueda, sí, valga más, exacto. Depende de la trayectoria y el currículum del artista, esa obra pues vale más, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando tú no tienes currículum, haces muy bien tu trabajo, es muy bonito, la gente te dice, bueno, pues qué bonito, qué bonito, qué bonito, y dices, tengo que empezar a exponer, ¿no?
y entonces tienes que empezar a exponer pues gratuitamente, muchas veces, hacer esculturas, cederlas, pues hacer una instalación pues gratis, empezar en pequeños formatos, en ayuntamientos, en pequeñas asociaciones de arte, y poquito a poquito pues vas cogiendo un poco más, ¿no? Y vas haciendo exposiciones, conoces a galeristas, conoces a marchantes de arte, y pues vas de una piedra a otra, vas saltando, y poquito a poquito pues tienes más currículum y vas haciendo. Una cosa llama a la otra, ¿no? Ujú. Claro, yo entiendo que eso es, o sea, es que vuelvo a decir lo mismo, simplemente ya no sé si decirle papeleo, el trabajo que es, voy a solicitarle a tal o cual galería de arte que si Ujú. quiere exponer mis obras durante no sé si una semana o dos o lo que sea, o eso también es mucho trabajo también, ¿no? ¿Cómo Sí, se, sí, cómo sí. se hace todo? Porque tú dices, claro, tengo, pues, lo que tú dices, no tengo mi primera escultura, ahora no la voy a exponer, tendré que hacer, yo qué sé, 10 o así. Ahora ya he terminado mis 10 esculturas que me han llevado mucho tiempo. Ahora venga, Sí. a ver, ¿quién quiere? A ver, tengo esto, ¿qué te parece? Sobre todo cuando uno empieza, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. Lo primero es que tú creas en ti, y lo segundo, paralelamente, es que los que tienes alrededor crean en ti también. Es decir, a mí me ha ayudado muchísimo pues mi mujer y mis hijos, ¿no? Cuando hemos hecho una exposición, ellos han estado ahí a mi lado también, ¿no? Yo he estado trabajando y ellos han estado haciendo los cartelitos, anunciando las esculturas, haciendo un poquito de manager, de programar cositas, y luego hemos hecho el montaje. O sea, cuando tienes ayuda, pues es mucho mejor, hasta que no eres un artista consolidado, que pocos los hay, que entonces ya tienen un equipo que trabajan detrás de él y lo hacen todo, ¿no? Pero mientras tanto, el 90% de los artistas de este país y prácticamente del mundo, pues funcionamos así. Es decir, todo lo que podamos hacer nosotros mismos es lo que ganamos, ¿no? Claro. Llegué a conocer a algún marchante de arte. Un marchante de arte es un representante, como una especie de manager o algo así, que dice, pues mira, tú me das X esculturas, me pagas un dinero y yo iré vendiendo y te pago una comisión, ¿no? Pues bueno, hay diferentes formatos en lo que es el mundo artístico para poder representarte y para poder seguir haciendo y trabajando y exponiendo. ¿Mm? Ujú. Y claro, yo entiendo que ahí has dicho algo que es muy, muy interesante o muy importante, ¿no? O sea, en este proceso, tú todavía ya tenías, ya decías 5 hijos, ¿no? Ujú. Y, y claro, eh, pues hay que darles de comer, ¿no? Y además cuando llega la crisis y todo, ¿no? Pero em, es seguramente mucho más fácil si ellos entienden lo que estás intentando hacer, porque al principio no creo que lo hagas, al principio lo estás intentando. Es mucho más fácil si ellos entienden lo que estás intentando hacer y te apoyan en ello, Sí, aunque no lo entiendan, te apoyen, no sé cómo fue su sí, sí. respuesta en tu experiencia. Bueno, mira, fue al 100%. De hecho, los artistas muchas veces tenemos musas, ¿no? Es decir, Dalí utilizó a Gala, que era su esposa, pues prácticamente para todo, ¿no? La dibujó de mil maneras, hizo alguna que otra escultura también representándole a ella, y formaba parte un poquito de la paranoia de Dalí. También salía en sus anuncios y salía en sus cosas, ¿no? Y trabajaban juntos. A mí me ha pasado lo mismo. Hay una serie de esculturas que hago que son impresionistas, expresionistas, en las que utilizo manos, caras, porque son las partes que más expresan, ¿no? Pues las manos que ves allí, los pies que ves allí, las caras, los rostros que ves allí son los de mi familia. Yo he acabado haciendo moldes prácticamente de todos mis hijos, de los Qué pies de guay. mis hijos, de las manos de mis hijos, y cuando ves una escultura mía, pues en hierro, que tiene una mano, pues esa mano es la de mi hija segunda, ¿no? La de la Sarai. Y cuando tengo un cuadro así en relieve, en 3 dimensiones, que se ven unos pies como si estuvieran en la playa, pues esos pies son los de mi hijo Azael, que estuvo 40 minutos de pie sobre un molde de escayola, ¿no? Pobrecito. Entonces, han participado, les ha tocado participar, y siempre, bueno, les he dicho, bueno, que sepas que cuando el Papa venda esta obra de arte, pues algo pillarás, ¿no? Y cuando eso ha pasado, pues he tenido que corresponderles, ¿no? Para que podamos seguir haciendo obras de arte con sus cuerpos y bueno, con sus manos y sus pies, ¿no? Y con su voluntad al final, ¿no? Exacto, Su exacto. colaboración. Oye, qué interesante. Ujú. Em, a ver, bueno, ya que estamos hablando del tema, tengo por aquí alguna cosilla que, bueno, que te sonará bastante, porque esta es tu página, si no me equivoco, tu página web.
Sí, Y bueno, a ver, yo estuve en tu casa hace un poco de tiempo y vi que en tu casa, de hecho, claro, es la casa donde más obras de arte he visto, es la casa en que he estado que he visto más obras de arte, que no me salía. sí, Y me acuerdo, no sé si alguna de estas con hierro, con hormigón, creo que son, ¿no? sí, 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 Wow, o sea, haces cosillas grandes y también cosillas, bueno, sí, más pequeñas, más grandes. sí, sí, sí. Bueno, y aquí tienes exactamente la galería que me acuerdo que había echado un ojo. Vale, entonces, yo qué sé, que utilizas todo tipo de materiales, o sea, veo, no sé si va por colecciones o por temporadas, cómo te inspiras, dices, ahora Sí, voy a dedicarme un poquito más al hormigón y además sí. echas mucho hormigón y entonces dices, bueno, tengo todo este hormigón, así que tengo que hacer esculturas con él, o vas variando, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo buscas la inspiración? Bueno, buscando y sobre todo tratando de ser también autodidacta, ¿no? Probando materiales. Los primeros que estás viendo aquí son polímeros, generalmente es fibra de vidrio, fibra de carbono, que son difíciles, materiales difíciles de poder manejar, que requieren una serie de condiciones de temperatura, de humedad y requiere mucho conocimiento pues de poder aplicarlo, ¿no? Y de poder lograr estos resultados. Entonces, no es fácil. Entonces, claro, es lo que te comentaba antes, ¿no? A la fase, bueno, vas probando, vas mirando materiales y entonces ves las posibilidades que tiene un material, ¿no? En la escuela nos decían, vosotros tenéis que encontrar el hilo. No os enfoquéis en el resultado final. Vosotros encontrad el hilo y cuando encontréis el hilo vais estirando. Entonces, básicamente es esto. Si te das cuenta, este caballo de ajedrez, pues es un caballo de ajedrez gigante, tampoco no, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Ujú. claro, cuando tú trabajas ese material y empiezas a estirar, pues ves que puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces vas explorando y cuando llegas a un momento en que dices, bueno, creo que ya he explorado este material, saltas y buscas otro material, ¿no? En cuanto a los materiales, es así, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves esta cremallera que está en el aeropuerto de Lleida, pues lo Ah, que, interesante. sí, está en una terminal, es una escultura que tiene más de 2.800 elementos, Jolín. entre tornillería, entre cables, silgas y elementos decorativos, pues bueno, es una escultura de gran tamaño. El pop art, por ejemplo, todo lo que es Ajá. pop art es muy, muy colorido, muy estilo años 80, y aquí hay un cubo de Rubik gigante también, de 6 metros de altura. Entonces, Tengo una pregunta al respecto. Claro, esto ya desde mi ignorancia y que te pido disculpas por ella, pero claro, esto tú en el taller vas haciendo muy pequeñas piezas o tienes que ya casi crearla in situ en el lugar. no, Mm, no, no, no. El polímero se trabaja en el taller, es decir, tú lo trabajas en el taller y entonces haces la instalación. Vas al lugar y entonces programas la instalación X, ¿no? Pues llegas a un osito, lo colocas en el sitio, pero claro, sí, si bueno, tienes que poner una cremallera gigante en una terminal del aeropuerto, pues tienes que pedir muchos permisos, te tienen que dar licencias, tienes que, bueno, seguir una serie de controles claro. y al final, pues mira, hubo suerte, me dijeron que sí, colocamos la La cremallera cremallera. en el aeropuerto. Y, otra pregunta que tenía, yo esto contratas a una serie de gente para que la ponga, se suba en un andamio o algo así, o cómo funciona esto? Sí, me ha ayudado muchísimo tener mi empresa. Mi empresa es la empresa de construcción, quieras que no, me ha ayudado muchísimo. Entonces, claro, pues el día que tuvimos que ir a montar, pues claro, la homolagación la tenía la empresa, digamos que yo subcontraté a mi propia empresa, Claro, es muy fuimos, nos fácil subimos así, en el claro. andamio, cogí tres operarios y montamos la cremallera. En ese sentido, claro, necesitas tener lo mismo que el taller, ¿no? Es decir, Sí, una infraestructura que tú por suerte sí, ya tenías, claro. sí, Qué sí, bueno. sí, 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 exacto. Bueno, voy a seguir pasando así porque hay muchas Sí, cosas. Yo te digo, este lo he visto y digamos que lo recuerdo, digámoslo así. Creo sí, que el de llenar el vacío también. sí. Y tienes eso, como me decías cuando habíamos hablado también, tienes cosas más impresionistas, algunas cosas más expresionistas, Ujú. conceptuales. No sé si una de estas pisadas o de estas manos que decías es de lo que me Sí, decías de tu sí, familia. sí, 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 Qué sí. curioso. De hecho, Dimanación 2, por ejemplo, son mis dedos y la de la izquierda, la pisada, es la de mi hija, la segunda más pequeña. Ajá, qué Sí, bien. sí. Qué bueno, bueno, pues aquí quien quiera puede ver yo todo. Mira qué cosas más bonitas. Esto son trapos, Sí. pero...
Sí, sí, Secos sí. de alguna manera, iba a decir, jolín. Son, Trapos mojados secos. sí, sí, sí. Es tela que está recubierta de resina, ¿no? De una resina especial que acaba endureciendo, ¿no? Ajá. ¿Sabe? Algo interesante, por cada cuadro que ves aquí hay tres que han salido mal. Hala. Entonces, es un dato interesante, ¿eh? A mí me gusta compartir esto porque dices, lo que Eso es ves muy aquí es solamente interesante. lo bonito. Sí, sí, sí. Eh, claro, ¿y qué haces tú con pues, yo qué sé, lo que es que me cuesta ponerme, y mira que yo, pues yo soy pianista, ¿no? Me cuesta mucho componer, por ejemplo, ¿no? Pero Ujú, es verdad que uno no sé, de los desafíos que he visto con mucha gente en mi gremio que intenta, pues eso, componer o crear algo propio y tal, es eso mismo. Es decir, es que he hecho esto, pero ya llega un punto donde no me gusta y ya no me gusta lo que estoy haciendo y lo dejas ujú. y lo echas a un lado. Y, y entiendo que en algo como pues un arte que la haces y queda ahí, ¿no? No como tanto la música, sino es algo que seguramente tú llegas y dices a un punto, bueno, esto ha llegado al punto donde hay que tirar completamente y empezar de cero. Sí, sí. Eso también tienes que ser un poco complicado. Porque sobre todo cuando usas un tema de hormigón o un tema de yo que sé qué. Sí, sí, sí. Em, claro, es que tanto la música como el arte plástico es una comunicación, ¿no? Es una manera de expresar y tú tienes que estar a gusto con lo que expresas, ¿no? He escuchado muchas veces, los escritores generalmente cogemos, hacemos una obra de arte y entonces antes de publicarla, la tenemos allí cerca, a la vista, durante un día, una semana, 2 meses, ¿no? Y entonces vas mirando durante diferentes estados del tiempo esa escultura. Si al final esa escultura te dice algo, pues entonces la sacas. Si esa escultura no te dice nada, pues acaba en la trastienda o acaba en un sitio o simplemente pues la rompes, ¿no? Y decides hacer algo diferente. Yo imagino que pasa lo mismo cuando tú dices, hablas de componer, ¿no? A veces compones, pero al día siguiente no ves esa composición como la viste ayer, ¿no? Cuando la estabas haciendo, no lo sé, ¿eh? Pero a nivel de escultura y de arte plástico es así, es así. Interesante. O sea que de alguna manera dirías que para tener éxito hay que tener unos cuantos fracasos antes. Toda la vida. Es que no hay fracaso si no esperas el éxito. O sea, no puedes fracasar si no esperas tener éxito. Y no hay éxito si no tienes fracaso. Es que, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el éxito? ¿No? Los artistas somos muy efímeros en todo eso, ¿no? Y todo es muy conceptual y todo forma parte un poquito de cómo tú lo interpretes. Dices, bueno, pues yo soy una persona de éxito. Pues bueno, depende cómo lo mires. Si miras mi Ujú. cuenta bancaria, pues a lo mejor no. Dices, no, no eres una persona de éxito. Pero si ser una persona de éxito significa estar a gusto, ser feliz con lo que haces, tratar de transmitir, tener una familia normal y ser feliz y no deber nada a nadie, pues eso es un éxito en la vida. Y yo soy, pues sí, tengo mucho éxito, ¿no? Entonces Ujú. depende un poquito de cómo lo veas, claro. Interesante. Entonces, bueno, hablando un poquillo más de lo que es tu historia. Después quiero preguntarte un poquillo más, porque tengo mucha curiosidad con el tema de arte como tal, ¿no? Pero hablando un poquillo más, volviendo a ti, ¿no? Como única persona en este universo que es Rubén Aranda, ¿no? Em, tú, pues eso, eres escultor, empresario, haces estos proyectos tan interesantes. Además, eres padre de familia y de una familia numerosa, muy numerosa. Y, Ujú. y claro, la experiencia pues yo qué sé, del casarse, ser padre, eso es algo que, digamos, he empezado a vivir más recientemente que tú, desde luego. Pero, ¿qué papel juega eso en tu vida, de alguna manera? No sé, o sea, profesionalmente, pues quiero decir, habrá miles de escultores que no tienen esas experiencias que tú tienes, por ejemplo, ¿no? O que no Ujú. tienen, a lo mejor no son una prioridad para ellos, incluso para muchas personas, a lo mejor el no tener, digamos, esas ataduras o esas comas es una facilidad a la hora de desarrollar su profesión. No lo sé, cada uno tiene, entiendo, su perspectiva. No sé qué opinas o cuál es tu experiencia. Sí.
Mi experiencia es que todo en la vida te forma. Es decir, yo tengo una familia y la familia es lo que a mí me ha formado como artista en mi estilo, ¿vale? Si yo no tuviera mi familia, significa que tendría pues más tiempo para mí, tendría más tiempo quizá para viajar, para poder abrir puertas, tocar, llamar puertas y buscar diferentes tipos de, bueno, pues de inversiones y tal, ¿no? Yo siempre lo he visto así, pero no puede ser. Yo lo tengo clarísimo, no puede ser. Lo mismo que mis creencias religiosas, ¿no? Yo tengo ciertas limitaciones que para mí son voluntarias, por supuesto, y que representan para mí pues grandes bendiciones, ¿no? Y yo sé que hay cosas que no tengo que traspasar. Por ejemplo, cuando nos casamos Raquel y yo, pensamos en tener un kiosco, ¿no? Y como una fuente de ingresos, ¿no? Vamos a abrir un Ujú. kiosco porque aquí parece ser que hay un parque y tal, y pensamos, y seguramente hicimos un pequeño estudio de mercado y hubiera sido algo muy interesante, pero luego nos dimos cuenta de que un kiosco requiere pues abrir los sábados, los domingos, está quizá en horarios un poquito comprometidos, pues porque tienes que atender a la gente, y decidimos que no era lo que queríamos. Independientemente de que viniera más o menos dinero, pues no era lo que queríamos, porque no era nuestra forma de vida deseada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿la familia qué hace? Pues te da, si tú lo ves desde un punto de vista, de dices, yo esto es lo que quiero, pues es una fuente de inspiración tremenda. Y como artista, qué mejor fuente de inspiración, ¿no? Entonces, en mi caso personal es esa. Yo no puedo decir ahora mismo, pues hay cosas que yo no puedo traspasar, ¿no? Que un chaval joven con 20 años, pues tiene toda la vida por delante, y si no tiene ataduras de familia, pues seguramente que llegará a ser un artista mundialmente reconocido. Pero a lo mejor yo eso no lo quiero. Claro. Entonces, Claro, porque eh, evidentemente yo entiendo que hay que poner todas las cosas también en una balanza. Por ejemplo, estaba yo pensando que, bueno, conozco alguna persona que sí, pues eso es soltero, no ha tenido, digamos, unas metas familiares en su vida, ha llegado bastante lejos, pero a lo mejor llega un día también, y alguna persona me ha comentado esto, que decía, es que yo recuerdo una compañera, es que, no sé, me entra ahora esa llamada de la naturaleza de que quiero ser padre y pues no está sí, preparada para sí, ello, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. entiendo que a la vez lo que dices también es difícil, porque compaginar la vida familiar con una vida profesional, especialmente con una vida empresarial, por así decirlo, seguro que es muy complicado. Desde luego, las obras de arte que acabamos de ver no se hacen No, dedicando solamente un trocito de tiempo, y tampoco lo del Parador Nacional, ni mucho menos. Quiere decir, al final también, y seguramente es muy difícil, no sé, me gustaría preguntarte al respecto, cómo decides, pues eso, cuánto tiempo dedico al trabajo versus cuánto tiempo dedico pues a estar con mi familia, que sí, las dos cosas evidentemente requieren de ti, ¿no? sí. Bueno, es una decisión difícil y que es variable. Es decir, ha habido momentos en mi vida en los que he tenido que dedicar más tiempo al trabajo porque era necesario, tremendamente necesario. Entonces, he sido capaz de verlo y he sido capaz de parar. Es decir, cuando ya no ha sido tremendamente necesario, pues entonces tienes que parar y decir, oye, ahora, ¿dónde dedico mi tiempo extra? ¿No? ¿Dónde dedico mi tiempo de calidad? Pues lo dedico a la familia, perfecto. Lo dedico a la religión, perfecto. Lo dedico al arte, perfecto. Lo dedico al ocio, pues también, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tú decides, ¿no? En ese sentido yo no he tenido dudas, es que no me lo he planteado, y he tenido todo el apoyo en casa, es decir, y ha sido épocas en las que sí que hemos estado apurados de tiempo, y ha sido difícil de compaginar todo, pero han sido épocas, no es algo que se ha enquistado en mi vida, digamos, de manera permanente, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues ahora tengo más tiempo para mí mismo, pues sí, probablemente sí, ¿no? Y es aprovechar el tiempo al máximo. Yo creo que la base está en que uno decide. Hablamos mal, ¿no? Los que hablamos español muchas veces hablamos mal, porque empezamos el día y decimos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y cuando te paras a pensar dices, oye, ¿tengo o quiero? ¿No? Y cuando intentas cambiar de tu vocabulario y decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello y quiero hacer lo otro, pues quieras que no, le estás mandando un mensaje a tu cerebro, ¿no? Y de manera directa o indirecta estás diciendo, oye, hay cosas que quieres hacer, ¿no?
Y claro, pues oye, a todos no nos gusta madrugar el lunes, pero de alguna manera también quieres hacerlo, porque sabes que si madrugas el lunes, pues oye, luego te lo pasas bien el viernes o el fin de semana. Si no, eh, para todo no llega. Entonces es Claro. cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? Ujú. Interesante. Otra cosa más. Nos has mencionado el tema de la religión. Y, y entiendo que, bueno, creo que no es un secreto, que tú eres un, iba a decir, un gran líder religioso. Bueno, Sí. digamos que eres el responsable de unas cuantas congregaciones, ¿no? Em, sin entrar realmente en los pormenores de lo que es tu tarea, que bueno, si quieres puedes describirla, Ujú, pero sí que me resulta interesante el hecho de cómo de relacionado está, pues, el, de alguna manera, el mundo religioso, espiritual, tu mundo ujú. espiritual, tus valores y tus creencias con todo esto. Acabas de mencionar antes el tema del parador y cómo eso de alguna manera te limitaba o simplemente pues decidiste pues que no era la mejor de las opciones, ¿no? ¿Cómo, cómo los valores o los principios que tú tienes han afectado, digamos, en esta trayectoria o afectan a día de hoy a lo que pues tú buscas, tú luchas o lo que te has esforzado por lograr? Bueno, ha habido una palabra muy interesante que has dicho, ¿no? La espiritualidad. Eh, Hay muchas personas que son religiosas de mi religión o fuera de mi religión, o incluso personas que no son religiosas y son muy espirituales, ¿no? Ujú. Espiritual no deja de ser tener una conexión con algo mayor, ¿no? Y cuando tú logras esa conexión con algo mayor, pues la verdad es que tienes momento para meditar, tienes momento para reflexionar y eso es sano, eso es muy sano, ¿no? Desde luego. Eh, en mi religión, pues dedicamos mucho tiempo a la oración, a la meditación, a las cosas importantes de la vida, como son la familia y los valores familiares y las amistades, ¿no? Entonces eso un artista encuentra inspiración, es decir, encuentra inspiración, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Todos son sentimientos y cuando tú tratas de hacer una obra de arte, pues transmites esos sentimientos. Aparte, eso a mí me ha dado equilibrio. Es decir, ese equilibrio emocional, ese equilibrio espiritual, a mí me ha ayudado muchísimo. Y es cierto de que dedico bastante tiempo a mi religión, ¿no? Pero no se trata de el tiempo, sino la calidad del tiempo. Yo en los momentos de... Es algo muy extraño, ¿eh? Pero en los momentos de mayor estrés es cuando mejor me salen las obras de arte. Es decir, si yo ahora me pongo, por ejemplo, a ver las obras de arte que he vendido antes o las que más se han vendido, han sido aquellas que han sido improvisadas. Es decir, cuando peor estás, cuando más estrés tienes y tienes que apartarte un momento, no sé por qué, los sentimientos están como a flor de piel y entonces creas algo que suele gustar y transmite. Y cuando alguien compra, no está comprando un objeto, sino está comprando un concepto y está comprando un sentimiento y algo que le ha llegado, ¿no? Y eso ocurre muchas veces. Entonces, claro, cuando hay una conexión con algo mayor, como es en el caso de Dios, de mi religión, ¿no? Y eso lo puedes transmitir y eso lo vives, sale de manera natural. Y ha habido otras veces que, por ejemplo, pues bueno, los artistas decimos, la obra de arte tiene un proceso, ¿no? El proceso de creación, que puede durar un día, dos días, un mes, 2 meses, es cuando tú creas la escultura. Y luego está el proceso de fabricación, es cuando haces la escultura, ¿no? Entonces, hacer la escultura es fácil cuando ya la has creado en tu mente, ¿no? En tu corazón, en tu alma, ya la has creado, ¿no? Pues créeme que mi religión y mi familia me han ayudado muchísimo en esa primera fase de creación, ¿vale? Con lo cual he reducido muchísimo el tiempo de fabricación. Hay artistas que no, hay artistas que les cuesta mucho crear y luego son muy rápidos y luego, pues bueno, pues fabrican a su ritmo, ¿no? Pero les cuesta mucho crear. Entonces a mí he adelantado tiempo creando y después ha sido mucho más fácil fabricando, ¿no? Porque he encontrado la chispa y rápidamente. Entonces, esa espiritualidad a mí me ha ayudado muchísimo a ahorrarme tiempo, mucho, mucho tiempo, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 desde luego. Es que ¿Entendéis el me acabas de concepto? Porque a dejar la veces... frase esta de hacer la escultura es fácil cuando ya la has creado en tu mente. Me parece como, no sé, la cita del día de Sí, hoy.
Muy bien. Muy Bueno, de hecho, interesante. en mi religión, nosotros sabemos que creemos, ¿no? Tenemos la creencia de que Dios primero creó las cosas de una manera espiritual y después las transformó a algo material. Ajá, Entonces, las leyes de la física también apoyan eso, es decir, las cosas no salen de la nada, están ahí las cosas y después, se pues una serie de leyes físicas, ¡pum!, sale otra cosa, ¿no? ujú. Entonces, es lo mismo, pero transformado al arte. Vale. Última pregunta que te quería hacer sobre ti, que es, bueno, pues eso, tú eres presidente de la estaca de Lleida y de hace más o menos un año, ¿cómo te ha cambiado la vida esta responsabilidad nueva? Bueno, no debería haberme cambiado la vida y la idea es que no me cambie la vida, ¿no? En el momento en que una responsabilidad en una religión o en cualquier sitio te cambia como persona o te cambia la vida en cierto modo, es como, no, es que Dios te escoge por lo que eres ahora, ¿no? Y por lo que puedes llegar a ser. Entonces, no necesariamente, si te soy sincero, no me ha cambiado mucho la vida. Cuando uno sirve o trata de hacer las cosas de una manera, ve el propósito real y independientemente en qué posición esté y en qué situación esté, el propósito es exactamente el mismo. Es decir, tú me has presentado a mí como un líder religioso, pero es que mi propósito puede ser exactamente el mismo que una persona recién llegada y bienvenida a la iglesia, ¿no? Ajá. Y al final, bueno, pertenecemos a una religión en la cual todo es voluntario y fuera Exacto. digamos, ese cargo o fuera otro, seguiría siendo un cargo voluntario y simplemente tu objetivo sería el hacerlo lo mejor posible, entiendo, ¿no? Exacto. Vale, quería comentarte y aprovechar que estás aquí porque aquí en directo estuvimos hablando un día, hace un poco de tiempo, del tema de, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, este señor se llama Salvatore Garau. Y Ujú. Salvatore Garau salió, digamos, a la palestra este año pasado, si no me acuerdo, en 2020, porque vendió una escultura bueno, Que no vendió estaba. tres que eran esculturas inmateriales. Y estuve investigando un poco y era curiosísimo. Bueno, esta no es la foto. Ah, exactamente, la escultura que él había vendido se llamaba Io Sono y fue vendida por 15.000 euros. Y bueno, y tenía toda una serie de conceptos y demás. Y después descubrí que había vendido otras dos más. Esta se llama Buddha in Contemplazione, aunque yo creo que esta es la de Afrodita. Y bueno, y hay otra, exactamente. Esto está mal. Esta es Buda, esta es Afrodita y esta es Buddha in Contemplazione, ¿vale? Es italiano Sí. el nombre. Afrodita, además, pude leer cómo él hablaba, hizo hasta un poema tratando el tema de no me ves, pero estoy ahí, como un poco diciendo el amor cuando no te lo esperas, ahí está, te está Ujú. mirando, no te está mirando, no sabes lo que pasa con él. Vamos a ver. Yo creo que esto es un poco el culmen del arte, no sé si decir de arte conceptual. De hecho, apareció un tipo que estaba pensando en demandarle porque él ya había hecho una escultura así que se titulaba Ujú. Nada en Estados Unidos, creo que en Chicago, y la había puesto en un parque. Y, ¿qué pasa con el arte? Yo tengo ahí varias. No sé dónde comienza el arte, dónde termina el arte. Esa es mi opinión. Y tengo varias cosas ahí como sentimientos encontrados. Así que quería escucharte a ti un poco y que nos contaras un poco qué es lo que Ujú. es el arte o por qué surgen cosas como el arte conceptual, que se supone que no está al acceso de todo el mundo, de todas las mentes y todas estas cosas. Sí. Bueno, el arte, en principio no tiene que estar condicionado. Es decir, una expresión artística no tiene que estar condicionada. En ese sentido, hay algunos que piensan que en el arte cabe todo, ¿no? Bueno, pues sí, cabe todo o no cabe todo. Es decir, depende un poquito del público y del artista también, ¿no? Ujú, Eh, el arte cambió a primeros de siglo, es decir, a primeros de siglo se le dio una vuelta al arte y algo importante, interesante con todo esto es que lo de este señor, por ejemplo, las obras efímeras y todo eso, lo que es la escultura, el arte plástico ha cambiado en el sentido de que ahora va un paso por delante de la pintura. Durante miles y miles de años la pintura siempre ha ido por delante. ¿Por qué? es Porque era verdad. mucho más fácil pintar que esculpir.
Claro, tú le decías a Miguel Ángel, oye, que mira, haz un David aquí, pero me lo tienes que hacer en 2 meses. Y te decía que no, que esa obra de Claro. arte tardaba 5 años en salir del taller, ¿no? Entonces, claro, los artistas antiguos que picaban piedra, pues claro, mientras picaban piedra, había otro que hacía un dibujo y en 2 meses lo sacaba a la palestra, ¿no? Y lo vendía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la pintura siempre ha ido como una vanguardia Sí, sí. artística, porque ha sido más fácil pintar que esculpir. A partir del finales del siglo XIX, primeros del siglo XX y más este siglo XXI, pues claro, las vanguardias artísticas se han diversificado, es decir, cualquier persona puede coger cualquier material, experimentar y crear una obra de arte en nada, es decir, en 2 días. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Que las vanguardias artísticas ya no son pinturas solamente, sino que son otro tipo de esculturas, otro tipo de intervenciones, ¿no? Tanto se innova y tanto se quiere buscar diferentes escenarios y inventar que al final, pues bueno, uno tiene que ser muy hábil, ¿no? Y muy avispado. Y son diferentes estilos los que se pueden, digamos, materializar. En el caso de este hombre es cierto de que hay muchas personas que ya han vendido nada, es decir, yo no hago nada y lo vendo, ¿no? Pero no es así, es decir, tú lo que ves allí es un espacio, pero lo que no te dicen es que lo que este señor ha vendido es, por ejemplo, una escritura, un certificado de una obra de arte diciendo que ahí en ese sitio está eso. Para De el que lo hecho, compra, perdona, decía que había instrucciones específicas de cómo sí, situarla y decía, debería. lo estoy leyendo aquí, la obra debe situarse en un lugar libre de obstáculos con un espacio de 150 por 150 centímetros. Pues te aseguro que esas instrucciones están en una caja fuerte de alguien. El que lo ha comprado las ha guardado en una caja fuerte, porque lo que vale realmente dinero es eso. Ya. Son esas instrucciones, es el concepto, no el espacio. Tú no estás vendiendo un espacio, porque ahí no hay nada. No, Estás claro. vendiendo ese certificado, esa idea, ese concepto, ese diálogo, ¿no? Ese invento, que el arte no es ni más ni menos que inventar, ¿no? Inventar algo. Entonces sí que hay muchas polémicas, ¿no? Boccinelli en el año 50, pues cogió unas latas, como unas latas de estas de alimento para gatos, ¿no? Ajá. Cogió 12 y defecó en cada una de ellas. Las Genial. cerró y en la tapa puso caca de artista, ¿no? Y las vendió a precio de oro. Claro. Las vendió a precio de oro. No, cogió, las pesó y dijo, el precio de oro, la onza de oro, ¿a cuánto está? Ah, Tanto. madre mía. Le puso precio. Pues esas 12 latas están repartidas por todo el mundo y hoy están superando 100 veces el precio del oro, ¿vale? ¿Sabes qué pasaría si alguien, una persona que tiene esa lata de Boccinelli, la abriera? No quiero ni imaginármelo. Perdería el valor. Claro, La obra de perdería el valor, arte evidentemente. perdería total y absolutamente en ese momento el valor. O sea, es una lata cerrada y algunas personas dicen que dentro no hay nada, Es o posible, que además, ¿no? es posible que no haya nada, pero él vendió eso. Entonces, Ya. claro, eso se ha ido vendiendo, revendiendo, 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 que el valor ha crecido tanto que el que lo tiene en una caja fuerte y dirá, pues bueno, ya lo venderé. Si un día me hace falta dinero, ya lo venderé, por lo menos al mismo precio que lo compré. Pero no se te ocurra abrirlo, porque en el momento en que lo abras, ya le rompes esa magia y ya no sirve. Entonces, también sobre esto tengo otra pregunta, porque eso significa que el valor, y el valor es una palabra complicada, pero ¿qué es lo que le da valor a esa obra de arte o a la obra de arte X? ¿El hecho de que tenga un valor cualitativo o la cantidad por la cual alguien está dispuesto a comprarla? Porque yo entiendo, digamos, creo en el libre mercado y digo, bueno, pues si alguien está dispuesto a comprar algo que cuesta 15.000 euros, pues bien, pues ole por Salvatore Garau, que se ha ganado 15.000 euros, no sé cuánto ha tenido que trabajar por lograrlos, ¿no? Pero, quiero decir, alguien lo compra voluntariamente, no, nadie le Sí. obliga ni nada, ¿no? Claro, no sé, ¿dónde está el valor realmente de las cosas? En el artista. El artista. Tú cuando compras un Picasso. Sí, Entonces estás comprando un Picasso.
Entonces, el artista es el que le da el valor siempre, siempre, siempre. Entonces, si tú eres un artista reconocido, muy Entonces, al final, la reconocido, reputación es lo que da el valor también. Ajá. exacto, exacto. Tú puedes coger una servilleta, llorar en la servilleta, secarte las lágrimas y coger y decir, oye, esta servilleta, pues mira, la pongo en un cuadro y voy a pedir 500.000 euros por la servilleta. Si tú lo vales, eso lo vale. Porque la gente está comprando un Picasso, o está comprando un Aranda, o está comprando algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, el artista es el que da el valor y el precio a la obra. Bueno, pues muy, muy interesante. Yo recuerdo, cuando estaba mirando sobre este tema, recuerdo que además una de las, no sé, conclusiones a las que llegué, y ahora creo que era algo a lo cual prestar atención, era que si miramos en el diccionario de la RAE, la definición de arte, porque al final todo depende de, bueno, esto no, hay gente que dice, esto no es arte, y otros, no, para mí sí que es arte, entonces al final el arte es subjetivo. Y en la RAE no menciona otra cosa que sí que vi que mencionaba en otros, ¿cómo se dice? En otros diccionarios. Y era que hay una, digamos, el arte tiene que tener una cualidad estética. Y digamos que en la RAE esa parte de estética no está, ¿no? Y así podemos encontrar Sí. arte como horroroso o arte absurdo o arte, yo qué sé, que no produzca una buena sensación simplemente al disfrutar de esa arte o cosas así. En la Ujú. música pasa muchísimo, por ejemplo, ¿no? De hecho, Sí. en la música tenemos yo me acuerdo cuando hablaba de eso, teníamos un ejemplo muy claro de una obra que fue compuesta en silencio y la partitura está registrada y todo eso, fue a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y se llama 4:33 porque dura 4 minutos 33 segundos totalmente en silencio, ¿no? Claro, Ujú. da lugar como a muchos chistes y hay muchas interpretaciones en YouTube de la 4:33 y Ujú. demás, ¿no? Pero bueno, muy interesante el tema del arte y de qué es arte y de qué no es arte, que es lo que decíamos, el límite parece que no exista en qué puede llegar a Ujú. ser arte o que no lo es, ¿no? Sí, bueno, y eso es una parte muy positiva, ¿no? Es decir, hoy día todo tiene límites, todo, absolutamente todo. Pero la condición artística no, es decir, el límite lo pones tú. Para mí hay arte que es de calidad, para mí hay arte que no es de calidad, y para mí hay arte que me edifica y hay arte que me ofende, ¿no? Claro. Pero todo forma parte de ese cuadro. Es decir, cuando yo expongo, por ejemplo, una vez vi una persona que estaba haciendo una exposición, ¿vale? Y vi que una persona pues estaba tocando, generalmente las esculturas no se pueden tocar, ¿vale? Entonces vi que había una persona que estaba tocando un violín de mármol que yo había hecho, ¿no? Y cuando me acerqué a ella, vi que estaba llorando porque era una persona invidente, ¿no? Entonces estaba tocando el violín y me decía, es precioso, es precioso. Y yo me quedé, la verdad es que, bueno, a mí se me encogió el corazón, es decir, es que es increíble, ¿no? Cómo he podido transmitir algo a una persona invidente, ¿no? Y eso solo lo puede hacer el arte. De Ujú. verdad, es que es algo tan grande que dices, he conseguido transmitir un mensaje, a esta persona le ha llegado ese mensaje y, y yo no he pretendido eso. O sea, ha hablado la propia escultura, ¿no? Después, en la serie de esta que en 3 dimensiones, los cuadros de 3 dimensiones, pues hay mucha gente que le causa miedo. A mí me lo han dicho, dice, uy, yo no lo compraría nunca porque a mí me da miedo. Pues para mí ya está bien, porque te está transmitiendo algo. Sí, sí, transmiten emociones, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y hay gente que sufre. Oye, a mí me lo ha dicho, es que sufro, es que cuando veo eso no puedo estar aquí. Oye, yo me siento realizado porque he conseguido mi propósito. Claro. Yo no quiero dar miedo a la gente, pero si alguien dice que siente miedo con eso es porque la escultura está hablando. De hecho, ahí estoy, o sea, totalmente de acuerdo porque yo lo siento mucho también, por ejemplo, con con el cine. Y a lo mejor Ujú. es porque estamos tan acostumbrados a cosas insustanciales, cosas que no aportan demasiado, y cuando algo nos estimula, sea el tipo de estímulo que sea, decimos como, uy, esto es algo que me llamativa y que me resulta llamativo y pues eso, que me ha llamado la atención y que me está aportando algo diferente, algo que no tenía, ¿no? Sí. Como a veces, yo qué sé, lo pienso por el cine, por ejemplo, con el hecho de
¿Cuántas veces habremos, yo qué sé, puesto una película que dices, esto no Sí, vale para nada, ¿no? En cambio sí, yo, pues por ejemplo, hablando de ese tema, alguna vez me he puesto películas de miedo que yo jamás había consumido antes y digo, ostras, cuidado, porque estoy sí, sintiendo algo que nunca había sentido viendo cine. sí, Es un mal sí, ejemplo, ¿no? A sí. lo mejor, pero bueno. No, es bueno. Lo único que el cine y la música, la poesía, por ejemplo, la danza, la expresión artística de este tipo son artes cinéticos, es decir, artes que tienen movimiento. La escultura y la pintura no. Y que duran un tiempo, además. Exacto, La exacto. Y música que se larga en un momento. exacto, exacto. La escultura es algo estático, que no se mueve, que está ahí y tiene que y tiene que hablar sin ningún tipo de sonido, tiene que llegar sin ningún tipo de imagen, ninguna flash, ningún tipo de floritura por ahí. O sea, lo que haces tiene que comunicar y es difícil, ¿no? Es difícil dar con esa tecla de poder conectar con la gente, ¿no? Entonces, bueno, es buscar ese mercado. Hay personas que le han comprado esas obras de arte efímeras que no existen, ¿no? Ujú. Eh, pero es que hay personas que, por ejemplo, hacen una escultura en la playa y saben que en la primera ola se la lleva, ¿no? O hacen esculturas de hielo y al final se acaban derritiendo, ¿no? Sí, Entonces, muy interesante, muy interesante. Es un mundo, desde luego, muy curioso en este. Claro, tiene tantas vertientes además que no ujú, podemos decir simplemente un tipo ni de arte ni de nada, ¿no? Bueno, claro. Rubén, llevamos ya casi, bueno, llevamos una horita y a mí me gusta acabar siempre. Yo he aprendido muchísimo, pero me encanta que el invitado que nos dé como un último consejo, porque hemos hablado mucho de, digamos, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de tu historia, de cómo tú has, digamos, peleado, has tenido que buscarte la vida y que, curiosísimamente, con 38 años has encontrado una profesión nueva de alguna manera, lo cual a mí me ha parecido impresionante, ¿no? Em, Me gustaría que dejaras un último consejo para alguien que pudiera ser yo, pero bueno, con cualquier persona que nos pudiera escuchar. ¿Qué le dirías a alguien, especialmente a alguien joven, que digamos tiene que buscarse eso, la vida con sus sueños, sus frustraciones, sus lo que sea? Ujú, muy ¿Qué bien. le dirías a alguien? Además, te voy a poner ahí. Uf, qué responsabilidad más grande. Pues mira, para mí me ha servido muchísimo una frase que escuché, bueno, no, que leí del libro la evolución de las especies de Charles Darwin. Em, Él dice de que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Es decir, nos pasamos la vida intentando ser fuertes, intentando programar y reprogramar nuestra vida, nuestro futuro y nuestro presente, y dejamos pasar oportunidades de poder adaptarnos a los cambios, de poder aprovechar esos cambios y de dejarnos fluir por las situaciones y por la vida. Entonces mi consejo sería ese, dejarse llevar y cuando se nos presente una situación que podamos sacar el mayor partido posible, aunque sea una situación negativa, siempre podemos sacar algo bueno, aprovecharlo, aprender y dejarnos llevar para que la vida haga con nosotros pues algo maravilloso, ¿no? Y seguir hacia adelante. Ese es un poquito el consejo que a mí me ha servido y que yo daría así a voz de pronto. Pues muchísimas gracias. Ahí lo tenéis, señores, a un mormón citando a Darwin. ¿Quién lo iba a decir? No, estupendo. Eso, muchísimas gracias por haber estado aquí. Estaba pensando mil cosas, es que se me ha pasado el tiempo además volando y A mí eso es una también. muy buena señal. Nada, en cualquier otra ocasión estás invitadísimo a regresar aquí, espero que te lo hayas pasado bien. Y por cierto, que no se me Muy bien. olvide, nos han dicho por aquí algunos comentarios, lo que pasa es que no quería cortar la cosa, que me disculpen. Decía antes ambientales y todo eso con 6 hijos, eso sí que es ir contracorriente, mis respetos, pues Ujú. evidentemente. Y también quiero agradecer, porque si se me olvida me matan, que KR Prado se ha suscrito al canal y eso es algo que hay que agradecer, señores. Así que muchísimas gracias a KR Prado. Em, Rubén, que espero que estés muy bien. ¿Qué otros proyectos tienes ahora en mente en el futuro? No sé.
Pues estoy con la mente en blanco. Es cierto de que ahora tengo el sentimiento de que tengo que empezar a trabajar en un proyecto nuevo, pero estoy con la mente en blanco. Tengo un par de exposiciones cerradas para este año 2022 ya. Y nada, pues a partir de ahí quiero empezar a moverme y hacer cosas diferentes, ¿no? Tratar de tener nuevas sensaciones. Así que vamos a ver. Espero si vuelvo aquí a tu canal, pues tener la oportunidad de poder explicar un poquito en qué estoy trabajando en este año que viene, que van a ser cosas interesantes también. Pues estupendo. Estaba pensando que, mira, nos saluda por ahí Elisea. Estaba pensando que hay artistas que están haciendo streaming, esto que estamos haciendo ahora, y algunos se ponen aquí una cámara ahí arriba y mientras tanto, pues van tal. De hecho, Ajá. había hablado con una, bueno, es de scrapbooks y pintora y demás, y hacía sus proyectos en vivo, y entonces iba charlando con la gente y tal, mientras eso, la Sí. única dificultad que eso tiene es que a lo mejor te distrae un poco, pero lo digo como una idea, por si te lo planteas como algo nuevo, yo qué sé. Muy bien, lo he pensado. Es un poco difícil hacerlo eso con la escultura porque lleva más tiempo, es un Mucho poco más trabajo. engorroso, pero sí a la hora de hacer un boceto o conseguir alguna idea es muy interesante también esto que comentas, claro que sí. O hacer una, ¿cómo se llama? Un timeline, ¿no? Una línea de tiempo. Es algo que tengo en la cabeza, es decir, tener una obra ahí y desde cero empezar a crearla, ¿no? Entonces, De un hecho, timeline sí que voy a hacerlo. esos vídeos son bastante hipnóticos, bastante de Sí, cómo puede ser, ves el final y ves el principio y dices, ¿cómo es esto posible? ¿No? Muy es interesante. cierto, es Bueno, cierto. Rubén, no te robo más tiempo, que ya de verdad has estado Un aquí placer. muchísimo y te lo agradezco enormemente. Igualmente, lo he disfrutado mucho. Bueno, pues ahora te voy a echar aquí. Así ya Muy no tienes bien, que salir tú, ¿vale? Un saludo y nos perfecto. vemos en otra, Rubén. Igualmente, un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Pues ahí lo tenéis, señores. Este era Rubén. Como decía, estoy súper agradecido de que haya estado aquí. Me ha encantado algunas de las cosas que nos ha enseñado. La frase que ha apuntado ahí, hacer la escultura es fácil cuando ya la has creado en tu mente, y el consejo este que nos ha dado, pues estupendo. No tengo nada más que añadir. Es un placer y seguimos, ya sabéis, haciendo entrevistas a gente genial. Que os cuidéis muchísimo y que estéis súper bien. Hasta luego.